Hola, buenas tardes. Este video es para el FD Humanista de cuarto medio Ciudad Contemporánea. En este video vamos a explicar un aspecto de la materia nueva de la unidad 2, que es la ciudad en la historia, cómo ha ido evolucionando la ciudad en la historia. ¿Por qué estamos partiendo con la época de la Revolución Industrial, a fines del siglo XVIII y también del siglo XIX? Debido a los ajustes que estamos haciendo para poder pasar toda la materia, y debido a la recomendación del Ministerio para reducir los contenidos a lo más esencial. ¿Por qué estoy escogiendo también a partir de la unidad 2 este contenido y no partiendo desde la época de la antigüedad, de las primeras civilizaciones? Más que nada porque también es una manera de incorporar los contenidos que van a entrar en la nueva PSU o en la prueba de transición de este año de la asignatura de historia. Bien, vamos a partir entonces. ¿Cuál es el objetivo de este video? El objetivo es visualizar cuáles son las consecuencias sociales de la revolución industrial. Aquí no vamos a explicar lo que es la revolución industrial ni la era del maquinismo, sino que básicamente vamos a analizar o conocer o repasar cuáles son cuáles son los cambios que provocó la revolución industrial en la sociedad y obviamente en las ciudades. Bien. Uno de los primeros cambios que se produce debido a la revolución industrial es que las antiguas sociedades estamentales, basadas en los privilegios y en el origen de las personas, pasa a ser una sociedad de clases. ¿A qué se debe? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la revolución industrial transforma la antigua sociedad estamental o preindustrial en una sociedad de clases? Porque la sociedad de clases en el fondo es una estructura social que está definida por la posición económica de las personas. Y esta posición económica determina el lugar que va a ocupar la persona en la sociedad. Si es una persona que tiene que vender su fuerza de trabajo y no es dueña del capital ni de las fábricas, va a tener que trabajar para las personas que son dueñas de las fábricas. Y por ende, este sistema de sociedad de clase va a estar, la preponderancia va a ser en la posesión del dinero. Principalmente ese va a ser el factor que va a determinar el lugar que uno ocupa en la sociedad. Bien. El otro factor importante que hay que mencionar acá es que en la sociedad de clase, a diferencia de la sociedad estamental antes de la revolución industrial, en la sociedad de clase existe la posibilidad de movilidad social, es decir, de que una persona pueda cambiar de clase social. Y esa posibilidad se da con mayor posibilidad en una sociedad de clases. Por lo tanto, lo que acabamos de decir, en el fondo, significa que además de los cambios de la estructura social, aparecen dos nuevas clases sociales. La primera es la burguesía industrial y la otra es el proletariado o clase obrera. La burguesía industrial es básicamente son los dueños de la fábrica o de los medios productivos. Ellos son los dueños del capital, los dueños del dinero con el cual se financian las empresas, específicamente las industrias. La burguesía industrial va a conformar una clase social bastante heterogénea, distinta a las clases altas antiguas que estaban más bien ligadas a la nobleza. La burguesía industrial basa su poder no solamente en el dinero, sino que también en sus valores. Por ejemplo, el valor del esfuerzo individual. Van a hacer valer el valor del esfuerzo individual como uno de sus principales valores para mantener sus negocios y su posición social. La otra clase social, que es el proletariado, es la clase social obrera, o la clase obrera es la que va a trabajar en las fábricas principalmente. Y sus condiciones de vida van a ser bastante desmejoradas, con bastantes problemas materiales, específicamente a partir de la relación laboral que ellos van a tener. Los obreros no tienen protección social, no tienen derechos laborales, como el descanso, como el derecho a la salud, a las licencias médicas. No hay una condición de horarios, es decir, todo lo que nosotros conocemos como protección social o leyes laborales no existe en el principio de la revolución industrial. Como este video no tiene por objeto hablar del tema de las luchas sociales o de los movimientos obreros, vamos a dejar hasta acá la explicación. Eso sí, hay que mencionar el tema de la cuestión obrera. ¿Por qué?
La cuestión obrera es el conjunto de condiciones de vida difícil o de precarias condiciones de vida que tenían el proletariado. Ahora, ¿por qué estamos mencionando esto? Porque esto tiene directa relación con el tema de la ciudad industrial. Las ciudades que se van a transformar producto de la revolución industrial van a formar los primeros barrios obreros, que van a estar ubicados principalmente a los márgenes de las ciudades o cerca de las industrias, y van a generar una especie de crecimiento desordenado de las ciudades en un principio. Eso sumado a los bajos salarios, a las precarias condiciones de trabajo, a la falta de protección social, eso va a generar una mala condición de vida, porque las viviendas van a ser obviamente pobres, sin los servicios básicos que hoy día tienen las ciudades modernas, como el alcantarillado, la iluminación y otras. Y eso va a generar también el hacinamiento, o sea, el hecho de que muchas personas van a vivir conglomeradas en espacios pequeños, en viviendas que no tienen las condiciones para acoger a muchas familias o a grandes familias. A pesar de todo esto, la revolución industrial va generando va a ir transformando la sociedad en lo que llamamos una sociedad moderna. Es decir, una sociedad, como habíamos dicho al principio, cuya estructura está basada en el acceso a la riqueza y la posesión de la misma. Según la ideología liberal, que está explicada en la guía que les mandé la semana pasada, la ideología liberal plantea que todas las personas son iguales ante la ley, sin importar su condición económica, pero no plantea la igualdad de carácter económico, sino que plantea que la igualdad de carácter económico es más bien el resultado natural de aquellas personas que se esforzaron por obtener riquezas y generar negocios, y que aquellas que no están en esa situación, como los obreros, tienen que vender su fuerza de trabajo a la burguesía industrial. Por lo tanto, esta sociedad de clases va a generar legalmente una igualdad ante la ley, pero al mismo tiempo una desigualdad económica. Ahora, la burguesía en sí misma es un grupo heterogéneo, es decir, muy diverso, a pesar de que manejan más o menos los mismos valores. Ahora, esta misma heterogeneidad está determinada por las labores que realiza la burguesía y también por su nivel económico. Entonces nosotros podemos distinguir entre una alta burguesía, compuesta por los grandes banqueros, empresarios y dueños de industria y comerciantes, una burguesía mediana o media, que eran más bien aquellos burgueses que estaban dedicados a trabajar para el Estado, en puestos importantes del Estado, funcionarios públicos y profesionales universitarios de alta calificación, médicos, abogados y otros. Y por otra parte, la baja burguesía, que está integrada principalmente por pequeños comerciantes y artesanos. Aquí también, dentro de lo que se llama la sociedad moderna o industrial, aparecen las clases medias, o la clase media en general, que es un grupo que también tiene características heterogéneas, pero que surge a partir del crecimiento del Estado, del crecimiento de las ciudades, del nacimiento de nuevos oficios, del crecimiento de la oferta educativa. Uno de los valores más importantes de la clase media va a ser la austeridad y el sentido de la familia. Y esos valores de la austeridad o el sentido de familia van a ser traspasados al resto de la sociedad. Las clases trabajadoras en la revolución industrial, o como consecuencia de la revolución industrial, van a estar divididas en dos grupos, principalmente desde el punto de vista geográfico. Aquellos que viven en el campo, en las zonas rurales, van a ser campesinos que ya no van a estar en estado de servidumbre como era cuando existía la sociedad estamental, sino que van a ser más bien campesinos libres, y algunos de ellos incluso propietarios de sus tierras. Y los trabajadores urbanos van a estar conformados principalmente por los obreros industriales, el servicio doméstico, la gente que trabaja en casas, en servidumbre, en empleados de casas, especialmente de la alta burguesía, y trabajadores no calificados y ambulantes. Los peores trabajos correspondían más bien a los que son inmigrantes. Las migraciones también van a ser un factor importante de cambio social derivado de la revolución industrial. El explosivo crecimiento de la población va a generar que mucha gente quiera no solamente cambiarse del campo a la ciudad, sino que también de país. Aquí vemos los flujos migratorios hacia Norteamérica, hacia Estados Unidos, desde Europa Central y Europa del Norte, y también algunos flujos a países que en algún momento fueron de bastante riqueza, como Argentina. El crecimiento de las ciudades va a ser uno de los factores más importantes, o una de las consecuencias más importantes de la revolución industrial en el ámbito geográfico.
A comienzos del siglo XIX no había ninguna ciudad en el mundo que superara el millón de habitantes. Ya a fines del siglo XIX habían 12 ciudades, y eso se generó básicamente porque, además del crecimiento natural de la población, mucha gente se fue a vivir a los núcleos urbanos, lo cual desarrolló en los barrios marginales, los barrios obreros, que posteriormente el Estado y los países se dedicaron a cuidar esos barrios y a establecer una mayor infraestructura de alcantarillado, iluminación y otras. Entonces, el crecimiento de las ciudades, ¿por qué se produjo? Bueno, los empleados, los principales habitantes de las ciudades, que eran los obreros en su gran mayoría, venían del campo. Y el crecimiento de la industria generó mucho mayor demanda de mano de obra. Y por lo tanto, esto generó un mayor crecimiento de las ciudades, como decíamos al principio, de carácter desordenado. ¿Cuáles son algunos cambios del crecimiento de las ciudades producto de la revolución industrial? Bueno, la antigua ciudad medieval o la ciudad de la Edad Moderna elimina sus límites, que eran ciudades bastante cerradas, incluso algunas con murallas literalmente con muros o límites físicos. Esos límites se eliminan. Se trazan amplias avenidas y calles para facilitar el traslado de las personas, el traslado de las mercancías, es decir, empieza a haber una infraestructura más moderna. Empiezan a darse con mayor fuerza los servicios como el alcantarillado, agua, gas, etc. Y también la ampliación y el uso de los medios de transporte urbano como el ferrocarril, el tranvía y posteriormente los automóviles. Y las ciudades van a estar diferenciadas por barrios. Además de los barrios burgueses, barrios residenciales burgueses, van a haber barrios obreros y también zonas divididas, zonas de comercio, zonas de servicios públicos y zonas para el ocio de las personas. Por lo tanto, el crecimiento de la población va a generar un proceso de urbanización bastante acelerado debido a la revolución industrial. Van a haber barrios, como decíamos anteriormente, barrios de zonas fabriles o barrios obreros, barrios residenciales burgueses, y se van a generar algunos cambios que nosotros vamos a ver en las ciudades de casi todo el mundo occidental. El crecimiento de avenidas, de parques y de ciertos modelos de ciudad para poder organizar a la sociedad. ¿Qué impacto tuvo la ciudad industrial? Bueno, el principal impacto que nosotros podemos reconocer es el tema de la contaminación, de la polución del aire. Efectivamente, este es uno de los principales impactos que tiene el crecimiento de la industria, el crecimiento de las ciudades, producto de la revolución industrial. El deterioro del medio ambiente, no solamente producto de las fábricas, sino que también de la sobreexplotación de los recursos naturales. Y ahí tenemos algunos cambios producidos por la revolución industrial, ¿cierto? El uso, aquí en la fotografía se puede ver el impacto que tiene el uso de los combustibles fósiles como el carbono, el petróleo en el medio ambiente de las ciudades. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, si queremos sacar alguna conclusión a partir de este video, tendríamos que remontarnos primero a que la sociedad industrial, la sociedad que cambia, producto de la revolución industrial, es una sociedad una sociedad de clases, basada en la posesión del dinero o en los medios productivos, y con un mayor grado de movilidad social. El rol de la burguesía es fundamental para entender el cambio no solamente en las ciudades, sino que en la sociedad. El desarrollo de las clases medias, que va a ser mucho más fuerte en el siglo XX cuando aparezcan los estados benefactores. Las clases trabajadoras, que en un principio van a vivir de manera muy precaria y difícil, pero que también van a formar uno de los núcleos más importantes dentro de la sociedad industrial. Y por supuesto el tema de las ciudades, cómo las ciudades van creciendo, cómo las ciudades se van a ir transformando en metrópolis con el tiempo y van a ir tratando de solucionar los problemas que tienen que ver con ese crecimiento desordenado. Bien. Respecto a eso. Respecto al video, tendríamos que decir básicamente que este video tenía como función explicar uno de los aspectos de la materia y también facilitar el desarrollo de la guía que se envió la semana pasada. Espero que este video les haya servido para poder aclarar algunos conceptos y obviamente que las dudas que ustedes puedan tener las pueden plantear a través de Classroom y estaremos atentos a tratar de responder cada una de sus inquietudes. Espero que estén muy bien, les mando un gran abrazo. Que tengan muy buena tarde.